A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. No sabe cómo nos pone contento y alegre saber que tenemos personas, hermanos, que esperan estos estudios de la palabra de Dios. Estoy seguro que no son muchos, porque la palabra de Dios así nos dice. Hay iglesias en el mundo que tienen 18,000 miembros, pero ¿cuántos de esos serán salvos realmente? ¿Cuántos tendrán la vida eterna? Porque la religiosidad en nuestros días ha cobrado tanto poder que la gente piensa que por hacer cualquier cosa ya es un hijo de Dios. Es terrible cómo Satanás está obrando en la religión. Y es por esto que siempre decimos que el rey de la religión es Satanás. Porque él desvirtúa, él tuerce los planes de Dios para que el hombre no llegue donde Dios quiere que llegue. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Escudriñaremos por la Biblia si es que hay apóstoles o no hay apóstoles. Así que todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, una vez más estamos frente a la palabra de Dios para escudriñar y saber si existen los apóstoles en el día de hoy. Porque seguramente usted habrá oído, habrá escuchado, habrá visto en la televisión que muchos se llaman apóstoles sin la autoridad de la palabra de Dios. Bueno, cualquiera se puede llamar predicador, cualquiera se puede llamar pastor, cualquiera se puede llamar pastora. Sí, mire, hoy día está la cancha abierta para que el ser humano haga lo que quiera, sin tomar en cuenta a Dios y sin tomar en cuenta lo que dice su palabra. Qué importante es saber lo que dice la Biblia. Qué importante es saber la doctrina de Dios, para que nadie nos engañe, para que nadie juegue con nosotros. Porque lo que hace la religión juega, nos engaña, nos desvirtúa, nos hace errar, pero no nos lleva por el camino correcto. ¿Existen los apóstoles en el día de hoy? Vamos a verlo por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no, que solamente hubieron 12 apóstoles y no hay más. Un apóstol es aquel que estuvo con el Señor Jesús y le vio cara a cara. Estos pseudos apóstoles del día de hoy hablan de visiones, de revelaciones, de sueños, pero ninguno ha visto al Señor Jesús. Hay mucha falsedad en la religión. Recuerdo, yo estaba niño, tendría mis 10, 12 años, y fui a una iglesia pentecostal y un hombre se levantó allí. Qué manera de burlarse de la gente, ¿eh? Y dijo, mientras oraban, yo vi un corderito blanco que salió de aquella puerta, pasó por el púlpito y se metió en esa otra puerta. Ese era el Señor Jesús. Y todos lo creyeron. Gritaron, levantaron las manos. Amigo, esto es Satanás. Esto es el diablo. Si alguien me dijera a mí, ¿sabe usted que anoche me apareció un ángel y me habló a mi corazón? Yo le diría, bien por usted, pero comprobémoslo por la palabra de Dios si esto realmente ha sucedido de acuerdo a la Escritura. Otro me puede decir, ¿sabe que yo llegué hasta el cielo? Como hay muchos patúos que han dicho que han estado en el cielo y que han visto al Señor Jesús. Mi amigo, el último que vio al Señor Jesús según la palabra de Dios fue Pablo. ¿Cuántos han dicho que estuvieron muertos, estuvieron en el infierno? No te dejes engañar por Satanás. Mi amigo,
El Señor dijo que muchos falsos profetas vendrían por el mundo. Ahí están. Juan el apóstol dice en el capítulo 4 que hay muchos espíritus que han salido para engañar al mundo. Espíritus de error. No te olvides que todo el mundo está bajo el maligno. No te olvides nunca de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es un apóstol primero? Vamos a establecer. Bueno, un apóstol es el que aprendió directamente de los labios del Señor Jesús y que estuvo a los pies del Señor Jesús. Que vio al Señor Jesús. Que estuvo 3 años con él. Ese es un apóstol. Ese es digno de llamarse apóstol, pero no en el día de hoy. Estos patudos presuntuosos, que yo no sé quién les dio esa autoridad para llamarse apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano se deja llevar por los instintos de su mente y Satanás les apoya. ¿Sabes por qué te digo que hubieron solamente 12 apóstoles? Usted me dirá, sí, pero no se olvide que hay uno que fue muerto y no contó con ello, porque después se habla de 11. Tienes toda la razón, que habla de Judas Iscariote. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Judas Iscariote era hijo de perdición? ¿Te has preguntado esto? ¿Qué culpa tenía él? Si él sabía que iba a vender al Señor Jesús. Bueno, él no lo sabía, Judas. El Señor sí. ¿Y por qué el Señor lo llamó? Bueno, porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. Pero escúchame muy bien. Judas tuvo 3 años para arrepentirse. Y después que vendió al Señor Jesús, tuvo horas para arrepentirse y pedirle perdón a Dios, pero no lo hizo. Es como en el caso tuyo, que no conoces al Señor Jesús, que no tienes la vida eterna, que no sabes dónde va a ir tu alma después de muerto. El Señor apela a tu voluntad, apela al libre albedrío que Él te ha dado, porque Dios es un Dios muy justo, y te llama: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el que doy la vida. Pero tú no quieres, te rehusas. No, yo no creo estas cosas. Muy bien, esto no va a afectar los planes de Dios. Esto no va a afectar que Dios siga con su obra adelante. No, ni el diablo jamás la va a impedir, por ningún medio. No te olvides que Satanás es un enemigo derrotado. Es muy lindo, muy bonito, pero muy estúpido, porque él no sabe cómo arrepentirse. No, él no sabe. Solo sabe hacer maldad. Solo sabe dañar la obra de Dios. Si tú no quieres, Dios no te va a obligar. Y la Biblia dice claramente que Dios sabía desde el principio. ¿Cuál es el principio? Antes que hubiera nada. Dios sabía si tú algún día te ibas a arrepentir y te ibas a convertir a Cristo. Dios lo sabe. Dios sabe quiénes se van a arrepentir y quiénes nunca se van a arrepentir. Nosotros podríamos decir: Señor, ponle una cruz en la espalda de los que son salvos para ir a ellos a hablarle el Evangelio. No, no podemos, porque tenemos que hacer responsable a cada ser humano. ¿Cómo se va a justificar el pecador en el infierno si él tuvo la oportunidad de evitarlo pero no quiso? No tiene cómo hacerlo. En el caso de Judas es lo mismo. Judas pudo arrepentirse, pero no quiso. Judas pudo ir al Señor Jesús y pedirle perdón, pero no quiso. Faltó un apóstol ahí, ¿no es cierto? Porque eran 12 y uno tenía que ocupar el lugar de él. Así lo declara la Biblia, ¿no es cierto? Lo declara de que uno tenía que ocupar el lugar de Judas Iscariote. Por esto yo te quiero decir a ti algo, amigo. Mira, ¿sabes tú que Dios sabe si tú algún día vas a ser salvo o no? Él lo sabe. El Señor sabe desde el principio quiénes van a ser salvos y quiénes nunca van a ser salvos. Pero nadie se podrá justificar frente a Dios que no tuvo oportunidad. No. La revelación de Dios es para cada ser humano. Quizás hablo a personas que estuvieron en alguna reunión por ahí y estuvieron a punto de entregarle su vida al Señor porque entendieron que eran pecadores, que iban rumbo al infierno, pero que Cristo podía perdonarle. Estuvieron a las puertas, pero no quisieron. ¿Estoy hablando a alguien así? ¿Le está llegando la palabra en ese momento por el Espíritu Santo a alguien que tuvo la revelación de que entendió que era pecador y que solo Cristo podía perdonarlo, pero no quiso? No te podrás justificar en el infierno. Nadie levantará la voz en el infierno para decir:
yo no escuché, yo no entendí, yo no supe. No, nadie. No habrá justificación, nadie se justificará para con Dios, dice su palabra. Bueno, Judas no lo hizo y faltó un apóstol ahí. Yo te invito a que vayas a los Hechos, el capítulo 1, y leas del versículo 12 al 26. Allí vas a encontrar que el apóstol Pedro dijo, falta uno entre nosotros porque tienen que ser 12. Así que vamos a escoger entre estos, pero escucha que él no oró a Dios para pedirle dirección, ¿eh? Llegó y lo hizo nomás. Él llegó y lo hizo. Aquí hay dos que han estado con nosotros y que han visto al Señor. Ellos pueden ser. Ellos oraron y dijeron, Señor, escoge tú a uno de estos dos para que ocupe el lugar de Judas Iscariote. Y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado, si tú lees el versículo 26, fue contado con los apóstoles. Pedro se equivocó nuevamente allí. Se equivocó grandemente. Porque si tú me acompañas, querido hermano, a 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, está hablando de la resurrección del Señor, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Te fijas? Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Quién ocupó el lugar de Judas? El apóstol Pablo, no Matías. En el cielo, en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21:14, dice que en la Nueva Jerusalén, dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y no hay más. Y estos pseudos apóstoles que hoy día se proclaman, va a haber otra Nueva Jerusalén con los nombres de ellos. ¡Qué error más grande! ¡Qué error más grande!, ¿verdad? Las puertas van a tener los nombres de las 12 tribus de Israel, pero habrán 12 cimientos que serán con los nombres de los 12 apóstoles. Y un cimiento de eso se llamará Pablo, no Matías. Con la palabra de Dios lo estamos viendo. En 1 Corintios 11 dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Cuándo vio Pablo al Señor Jesús? Acompáñame a Gálatas, el capítulo 1. Gálatas, el capítulo 1. Allí Pablo hace mención de un solo evangelio, pero luego él dice allí en el versículo 15, cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, hermano del Señor. Luego dice, esto se escribo aquí delante de Dios que no miento. ¿Dónde estuvo 3 años el apóstol Pablo? En Arabia. ¿Con quién? Con el Señor Jesús. ¿Quién le reveló todo lo de la iglesia? A ningún otro se lo reveló sino a él. A ningún otro se lo reveló sino a él. Quiero que leas 1 Corintios 11:23 en cuanto a la cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, toda la enseñanza, todo lo que el apóstol escribió en sus cartas fue lo que recibió de los mismos labios del Señor Jesús que estuvo con él. ¿Cuántas veces le apareció el Señor a Pablo? Muchas veces. ¿Te acuerdas cuando estuvo en naufragio en alta mar? Y Pablo dijo, el Señor estuvo anoche conmigo. ¡Qué maravilloso! Pero el Señor hoy día no aparece, amigo. El Señor apela a nuestra fe. No te olvides que en ese tiempo no tenían la Biblia. No tenían la palabra de Dios. Por esto eran necesarios los milagros, las señales, eran necesarios. Pero hoy día no. Hoy día el milagro son vidas cambiadas. Vidas que iban directo al infierno y ahora van directo al cielo. Transformadas por el poder de Dios. Esos son los milagros que Dios hace en el día de hoy. Bueno, Pablo hace ver su ministerio. Que él fue llamado por Dios para ser apóstol. No lo designó nadie, no lo designó una junta, como en el día de hoy
Las grandes juntas, las grandes religiones deciden quién es el presidente, quién es el pastor, quién... Amigos, se han alejado de la palabra de Dios. Y los hombres actúan como que la iglesia fuera una empresa, como que la iglesia fuera una fábrica. No, la iglesia verdadera del Señor es un organismo cuya cabeza es el Señor Jesús. Hay hombres que se arrogan ser cabeza de la iglesia. Hay hombres que se arrogan que su palabra es más importante que la palabra de Dios. Pobrecitos. Dan pena, ¿verdad? Les digo, amigos, por favor, no se dejen engañar. Hoy día el ser humano está haciendo negocio con la gracia de Dios, como lo predijo Pablo en su carta a Timoteo. Una esposa de un pastor brasileño se sacó los zapatos, se sentó en el púlpito y la gente empezó a venir y le besaba los pies para que sanara de sus enfermedades y le dejaba 500, 400 dólares al lado. Pero ¿cómo el ser humano puede ser tan cerrado de mollera para no darse cuenta que está siendo engañado? Y esto pasa porque no lee la Biblia. Si la gente leyera la Biblia, no sería engañado. Tú, mi amigo, seguramente estás en la religión y te digo que si estás en una religión, estás siendo engañado. Seguramente ya te dijeron que estuvieras tranquilo, que vas a llegar al cielo, que sigues dando tu dinero, tu diezmo, que ya te bautizaste, estás listo. Amigo, no te dejes engañar. Si nunca has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, si nunca has nacido de nuevo, nunca vas a llegar al cielo. Dígate lo que te diga la gente, dígate lo que te diga el pastor. Si no tienes Jesucristo en el corazón, no tienes nada. Nada. Solo Jesucristo te puede salvar. Dios dijo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. No te dejes engañar por los hombres. No, por favor. Mi amigo, si no eres salvo, si no tienes la palabra de Dios y te mueres sin Cristo, no podrás echarnos la culpa a nosotros. Nosotros te hablamos lo que la Biblia dice. Nosotros no tenemos que quedar bien con ningún hombre aquí en la tierra, solamente con Dios. Él es el soberano de los reyes de la tierra y a Él tenemos que darle cuenta, a ningún hombre. Es por esto que te hablamos la verdad. En la otra iglesia no te la van a hablar, en la religión no te la van a hablar porque te vas a ir. Por esto te decimos, no te dejes engañar. No hay apóstoles en el día de hoy. No hay profetas en el día de hoy. Hay predicadores, sí, que te dicen la palabra de Dios. Y los predicadores son como profetas, porque un profeta te hablaba lo que va a venir en el futuro. Yo en este momento, por la gracia de Dios, estoy siendo un profeta. Porque te estoy diciendo lo que te va a pasar si no te arrepientes, si no le entregas tu vida al Señor y si no te conviertes. Vas a ir al infierno. Te estoy pronosticando lo que te va a pasar en el futuro. Y te estoy diciendo que tu alma va a vivir eternamente o en el cielo o en el infierno. Y esto te va a pasar y lo vas a comprobar. Van a pasar millones y millones y millones de años y tú vas a seguir vivo y yo también. O en el cielo o en el infierno. No hay apóstoles en el día de hoy. No existen los apóstoles en el día de hoy. Bueno, allí en Gálatas, donde Pablo dice claramente allí, porque a él le perseguían, en el versículo capítulo 1:11 dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, y aquí está, sino por revelación, cuando estuvo 3 años en el desierto, de Jesucristo. Este es el apóstol de los gentiles. Este es el que venía a ocupar el lugar que Judas había dejado vacante. Dios es tan sabio. Dios es tan misericordioso. Dios, amigo, Dios tiene todo en sus manos. Es tan sabio. Es un eterno presente. Él no hace las cosas para saber cómo van a salir. Él sabe cómo van a salir. En Efesios 1:1 Pablo dice a Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no de los hombres, no de los hermanos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo defendía su apostolado. Y él lo defendió muchas veces porque los judíos, los judaizantes, decían que Pablo no era apóstol. Y él defendía su apostolado. Mira, 2 Corintios capítulo 1 y versículo 1, ¿qué dice allí? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
no por la voluntad de un hombre. Dios sabía, Dios tenía ya en su eterno presente que Judas iba a negar al Señor, que iba a morir y que Pablo iba a ocupar el lugar de Judas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahí está Pablo defendiendo su apostolado. Colosenses 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, nuevamente. Es decir, Pablo en todas sus cartas hace ver que no es la voluntad. Él no es que quiso ser apóstol, Dios quería que él fuera apóstol. Y 1 Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Necesitamos más aclaración para entender lo que el apóstol está diciendo por el Espíritu Santo? Creo que no. En 2 Corintios 11, 2 Corintios capítulo 11, allí habla Pablo en todo el capítulo 11, me gustaría que ustedes lo leyeran en casa, habla de su sufrimiento como apóstol. Luego dice allí en el versículo, quiero leer algunos versos nomás nada más, el versículo 13, hablando de los judaizantes que se hacían pasar por apóstoles. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes? Habían muchos que se hacían pasar, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Estos hombres que se creían, como en el día de hoy, son falsos apóstoles, los que hoy día se llaman apóstoles. Son fraudulentos. Ahora, Pablo dice muy claramente allí, en 2 Corintios, donde estamos, en el capítulo 11, que son falsos apóstoles, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, cualquiera se puede llamar apóstol. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, como apóstoles, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se dan cuenta, queridos amigos y hermanos, cómo la palabra de Dios desenmascara a estos obreros fraudulentos, a estos hombres que se quieren hacer pasar por apóstoles? Allí en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿A quiénes entregó la enseñanza, la doctrina del Señor Jesús? A los apóstoles. Y ellos fueron muy fieles en pasarla a los que venían. Fueron muy fieles. Por esto les digo, no hay apóstoles en el día de hoy según la palabra de Dios. No hay profetas. No hay soñadores. Si Dios tenía algo que decirte, Él te lo va a decir por la palabra de Dios. Hay un texto allí en Deuteronomio capítulo 29, Deuteronomio el capítulo 29, ¿por qué no lo anotas por allí, por favor? Y el versículo 29, mira lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A Dios le agrada revelarse a nosotros. Desde el comienzo lo ha hecho. Se ha revelado al ser humano por la creación, por su palabra, por los profetas, por todo. Y cuando dice que Dios nos ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, Hebreos 1:1, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis queridos amigos, les aconsejo comprarse una Biblia. Comience a leerla. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles a enseñar las cosas que no entiendan. Le pueden escribir al correo a mi hermano y haremos un programa enseñándote lo que no entiendes. Mi amigo, si Dios nos ha puesto, si estás escuchando este programa, no es por casualidad. Si estás siguiendo la enseñanza, no es una casualidad. Es para que hermanos crezcan en la gracia de Dios y nadie les engañe. No hay profetas en el día de hoy, no hay apóstoles. Hubieron 12 y no van a haber más. Y como dije, van a haber 12 fundamentos en la Nueva Jerusalén y serán los nombres de los 12 apóstoles. Así que siento decirte, amigo, si estoy hablando a alguien que se cree apóstol, que tu nombre no va a estar allí. Siento defraudarte. Habrá el nombre de los 12 apóstoles. El de Judas no estará, pero el de Pablo sí estará. Así que, queridos amigos y hermanos, qué importante es estudiar la Escritura. Qué importante es entenderla por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí me lleva a enseñar la palabra de Dios por el Espíritu Santo, animados con mi hermano, es que hay tanta ignorancia, porque confunde Israel con la iglesia.
¿Qué tiene que ver Sión con la iglesia? ¿Qué tiene que ver la ley con la iglesia? ¿Qué tiene que ver los 10 mandamientos con la vida tuya o la vida mía, hermano? Nada. Nosotros morimos para la ley, por esto somos salvos. La ley no exige nada de nosotros. De ti que no conoces al Señor, te exige. Ahora, ¿por qué vino el Señor? En verdad, Él dio los 10 mandamientos, pero nadie ha sido capaz de cumplirlo excepto el Señor Jesús. Y Él lo cumplió por mí. Lo que yo no pude hacer, Él lo hizo por mí. Y lo que es de Él pasó a mí cuando yo me convertí al Señor. Este es el plan de salvación. ¿Por qué fue necesario que Cristo viniera a este mundo y muriera por el más vil de los pecadores? Porque ni tú ni yo podíamos alcanzar el cielo, ser salvos por nuestras buenas obras. Cuando Dios dio la ley, ¿qué le dijo a su pueblo Israel? Si me obedecen, les voy a bendecir, pero si me desobedecen, les voy a maldecir. Y quiero decirte que todo el mundo está bajo maldición porque no obedece a Dios. Desobedecer a Dios es una maldición, es un anatema. Y de esto vamos a hablar más adelante en un programa que es el anatema. No te dejes engañar por el diablo. No permitas que la religión te engañe. No permitas que los falsos y fraudulentos maestros te engañen. El hombre lo único que quiere sacar de ti es dinero, pero no quiere tu bien. No quiere que tú vayas al cielo. ¿Por qué en este momento no le crees a Dios? ¿Por qué en este momento no doblas tu rodilla y le entregas tu vida al Señor de corazón? Y le pides que Él te salve, que te perdone, que te dé la vida eterna. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no aceptas a Jesucristo en tu corazón? Te rogamos, en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Te rogamos como si Dios hablase por nosotros, reconcíliate con Dios. Acepta a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. La religión te va a prohibir muchas cosas. La gracia de Dios tiene los brazos abiertos para decirte, ven a mí, yo te quiero salvar, yo te quiero perdonar, yo te quiero dar la vida. Nada más. Sé salvo. Acepta a Jesucristo en tu corazón en este momento. Entrégale tu vida y verás el cambio de 180 grados que se va a producir en tu vida. Que así sea. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de la enseñanza de la palabra de Dios y nos gustaría que ustedes fuesen salvos, que nos acompañaran al cielo, que fueran junto con nosotros, que esperáramos al Señor cuando venga a arrebatar a su iglesia. Acepta a Jesucristo de corazón, ríndele tu vida, sin condiciones. Ve a Él con las manos vacías y entrégate y pídele que venga a vivir tu vida, que tú quieres darle permiso al Espíritu Santo para que entre a ti y te transforme y te haga una nueva criatura. Que así sea. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.